Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en unos materiales didácticos bastante interesantes, ¿no? Para aprender inglés básico. Así es. Específicamente vamos a ver el enfoque de Robert English Coach. Exacto. La idea es desglosar un poco estas frases, entender esa estructura tan repetitiva que tiene y, bueno, sacar el vocabulario clave. Vamos a ver cómo este método busca construir, digamos, una base en el idioma. Me parece perfecto. Ok, a ver, vamos a desempacar esto. El material que tenemos aquí de Robert English Coach se basa en un formato como muy directo, ¿no? Pregunta-respuesta. Exacto. Muy pensado para principiantes absolutos, diría yo. Sí, se nota. ¿Sí? Y lo que vamos a analizar es justo eso, cómo estas estructuras tan simples, van sentando las bases. Veremos cómo se manejan preguntas de identificación, de descripción, de ubicación también, y cómo se construyen las respuestas. Sobre todo esas respuestas negativas que siempre vienen con una corrección. Ah, eso es clave. Sí, es un método muy enfocado en la repetición y en la corrección inmediata. Bueno, empecemos por lo más básico que presenta este material. La pregunta A, un ejemplo clarísimo. What's this? It's a pen. A ver, lo leo tal cual. What's this? It's a pen. ¿Qué nos dice esto? Pues es el punto de partida clásico, ¿verdad? What's this? Que significa ¿qué es esto? Se usa para preguntar por algo que tienes cerca. Claro. Y la respuesta, it's a pen, es un bolígrafo. Introduce la estructura etsa para identificar un objeto, uno solo, singular y contable. Entiendo. El vocabulario clave aquí, what, qué, this, esto, it's, que es la contracción de it is, o sea, es, a, un o una, y pen, bolígrafo. Es como el ABC de la identificación. Muy claro, ¿sí? Ahora, el material de Robert English Coach mete una variación que me parece interesante. Con la pregunta B. Is this a pen? Yes, it's a pen. No, it isn't a pen, it's a book. Lo leo de nuevo. Is this a pen? Yes, it's a pen. No, it isn't a pen, it's a book. Aquí ya cambia un poco la dinámica. Así es. Esta ya es una pregunta de sí o no. Is this a pen? Significa, ¿es esto un bolígrafo? Y lo interesante es cómo te da las dos opciones de respuesta. La afirmativa. Yes, it's a pen. Sí, es un bolígrafo. Simple. Pero la negativa. No, it isn't a pen, it's a book. Y fíjate bien, no solo dice que no. Claro, corrige. Exacto. Te dice, no es un bolígrafo, es un libro. Ahí mismo te da la información correcta. Isn't es la contracción de is not, no es. Introduce más vocabulario. Claro, introduce yes, sí, no y book, libro. Y este patrón, esto de negar y corregir, es como la piedra angular de este método que vemos en Robert English Coach. Busca reforzar la respuesta correcta, pero ya. Entendido ese mecanismo. Bueno, pasemos ahora a cómo el material se mete con las descripciones, usando adjetivos. Tenemos la pregunta 22. ¿Is the pen small? No, the pen isn't small, it's large. Y la 23 es parecida. ¿Is the clock large? No, the clock isn't large, it's small. Las leo. ¿Is the pen small? No, the pen isn't small, it's large. Y ¿is the clock large? No, the clock isn't large, it's small. Aquí se aplica exactamente la misma lógica, la de negación plus corrección, pero ahora con características, con adjetivos. Claro. ¿Is the pen small? Pregunta. ¿Es el bolígrafo pequeño? Y la respuesta sigue el patrón. No, the pen isn't small, it's large. O sea, no, el bolígrafo no es pequeño, es grande. Niega el adjetivo que le das y te lo corrige con el opuesto. Y lo mismo con el reloj. Lo mismo con clock, reloj, donde contrasta large, grande, con small, pequeño. Vocabulario importante que aparece aquí. The, el o la, el artículo definido, small, pequeño, large, grande, clock, reloj. Este método de Robert English Coach, insiste muchísimo en los pares de opuestos. Y esa insistencia se ve, pero clarísima, en las siguientes. Aquí es donde se pone la cosa interesante con la repetición tan sistemática.
Las preguntas 18, 19 y 20, que son casi un calco en la estructura. Is the table short? No, the table isn't short. It's long. Ujú. Luego, is the window long? No, the window isn't long. It's short. Y, is the room long? No, the room isn't long. It's short. Las leo todas juntas. Is the table short? No, the table isn't short. It's long. Is the window long? No, the window isn't long. It's short. Is the room long? No, the room isn't long. It's short. Exacto. Es que ves el mismo patrón aplicado a table, mesa, a window, ventana, a room, habitación, usando los opuestos long, largo, y short, corto. La estructura is de objeto adjetivo, no de objeto isn't adjetivo, it's adjetivo opuesto, se repite, machaconamente. Sí, sí. La intención pedagógica detrás de esta repetición tan marcada, que es muy característica de este enfoque de Robert English Coach, pues es automatizar la estructura gramatical. Y claro, memorizar el vocabulario de adjetivos opuestos. Tiene sentido si buscar esa automatización. Ahora, el material introduce una pregunta con opción, la número 29. Is the table long or short? The tables. Ahí la dejo. Is the table long or short? The tables. Tiene puntos suspensivos. A ver, siguiendo la lógica que el propio material nos dio antes, en la pregunta 18, ¿cómo la completaríamos? Buena pregunta. Pues mira, dado que la pregunta 18 nos dijo explícitamente que la mesa era long, o sea, larga, Ajá, la respuesta lógica aquí sería the table's long. La mesa es larga. The tables es la contracción de the table is. claro. La pregunta usa la conjunción or, o, para darte las dos alternativas directamente. Y este formato pues obliga al estudiante a recordar o a deducir cuál era la característica correcta según lo que aprendió antes en el mismo material de Robert English Coach. Perfecto. Y la 30 aplica esta misma estructura, pero a un concepto más general. Is a city large or small? A city is large. La leo. Is a city large or small? A city is large. Sí, aquí pregunta por una característica general de una city, ciudad. Y la respuesta que da, a city is large, una ciudad es grande, pues establece una generalización. Ujú. Este tipo de preguntas, dentro de esta estructura de opción simple que propone Robert English Coach, busca que el estudiante asocie características que se consideran típicas a ciertos conceptos. Entendido. Bueno, pasemos ahora a diferenciar tipos de lugares. Las preguntas 25, 26 y 27 usan la misma estructura base. La 25 dice, ¿Is that a city? No, that isn't a city. It's a country. Leo la estructura. ¿Is that a city? No, that isn't a city. It's a country. Otra vez puntos suspensivos. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo siguiendo el estilo del material? Pues podemos usar ejemplos conocidos, ¿no? Digamos, si la pregunta fuera sobre, no sé, México. ¿Is Mexico a city? ¿Es México una ciudad? Ujú. Siguiendo el patrón de Robert English Coach, la respuesta sería no, Mexico isn't a city, it's a country. No, México no es una ciudad, es un país. Introduce el vocabulario country, país, y lo contrasta con city, ciudad. Entendido. Entonces, para la 26, que parece que contrasta country y city al revés, podríamos preguntar, por ejemplo, ¿Is England a city? ¿Es Inglaterra una ciudad? Ajá. Y la respuesta sería, no, England isn't a city, it's a country. No, Inglaterra no es una ciudad, es un país. Exacto. Y para la 27, que introduce town, pueblo o ciudad pequeña, podríamos preguntar, no sé, ¿Is London a town? Claro. Y la respuesta sería, no, London isn't a town, it's a city. No, Londres no es un pueblo, es una ciudad. Exactamente. Se aplica, pero vamos, rigurosamente la misma estructura de negación plus corrección para martillar las diferencias entre city, country y town. Sí, se nota el martilleo. Es un enfoque muy directo para clarificar estas categorías básicas de lugares, muy típico del método que presenta Robert English Coach. La repetición busca fijar esas distinciones, claramente. Ahora el material se mueve a identificar personas. La pregunta 35 es, ¿Is this a girl? Y la respuesta que da es, no, it isn't a girl, it's a man. Leo, ¿Is this a girl? No, it isn't a girl,
It's a man. Esto parece seguir una secuencia como muy específica. Sí, ¿verdad? Parece una cadena. Sí, porque las siguientes preguntas como que encadenan las respuestas. La 36. Is this a man? No, it isn't a man. It's a woman. Ujú. La 37. Is this a woman? No, it isn't a woman. It's a boy. Y la 38 cierra el ciclo. Is this a boy? No, it isn't a boy. It's a girl. Las leo seguidas. Is this a man? No, it isn't a man. It's a woman. Is this a woman? No, it isn't a woman. It's a boy. Is this a boy? No, it isn't a boy. It's a girl. ¿Cuál es la lógica aquí? Pues es el mismo patrón férreo de siempre, el de negación plus corrección, pero aplicado a categorías de personas. Girl, niña o chica, man, hombre, woman, mujer, boy, niño o chico. Ujú. La secuencia en sí, bueno, parece un poco artificial, ¿no? Como un juego de cadena donde la respuesta incorrecta de una pregunta es la base de la siguiente. Sí, un poco forzado quizás. Un poco, sí. El objetivo de Robert English Coach aquí parece ser puramente practicar este vocabulario específico, el de las personas, dentro de la estructura que ya está súper establecida, aunque la secuencia en sí misma, bueno, no tenga una lógica muy externa, digamos. Entiendo. Y esta aplicación de la estructura a personas se extiende incluso a nombres propios. En las preguntas 46 a 49. Es un ciclo completo, fíjate. La 46, ¿Is this Anna English? No, it isn't Anna English, it's Mr. English. Ajá. Sigue la 47. ¿Is this Mr. English? No, it isn't Mr. English, it's Mrs. English. La 48. ¿Is this Mrs. English? No, it isn't Mrs. English, it's Robert English. Y la 49 cierra el círculo. ¿Is this Robert English? No, it isn't Robert English, it's Anna English. Las leo. Is this Anna English? No, it isn't Anna English, it's Mr. English. Is this Mr. English? No, it isn't Mr. English, it's Mrs. English. Is this Mrs. English? No, it isn't Mrs. English, it's Robert English. Is this Robert English? No, it isn't Robert English, it's Anna English. Aquí vemos la estructura llevada, bueno, a su máxima expresión de rigidez, ¿no? Sí, Cíclica total. se aplica el patrón negación plus corrección usando nombres propios específicos, Anna, Robert y los títulos Mr., señor y Mrs., señora. Y aunque pueda parecer un ejercicio súper mecánico. Lo parece, sí. Desde la perspectiva del método de Robert English Coach, pues sirve para practicar la pronunciación de estos nombres y títulos. Y para reforzar una vez más, y otra, la estructura gramatical básica No, it isn't X, it's Y, de una manera muy, muy controlada. Ok, bien. Exploremos el último bloque que tenemos del material. La ubicación de objetos usando preposiciones. La pregunta 55 introduce esto. Where's the pen? Depends on the book. Leo. Where's the pen? Depends on the book. La pregunta clave aquí es where's, que es la contracción de where is, y significa, claro, ¿dónde está? Ujú. Y la respuesta, depends on the book, nos dice, el bolígrafo está sobre el libro. Introduce la preposición on, que significa sobre o encima de. Aquí ya empezamos a trabajar con el espacio, con la ubicación. Y el material de Robert English Coach sigue con más ejemplos. La 56. Where's the book? The book's on the table. Que sería, ¿dónde está el libro? El libro está sobre la mesa. Ujú. Y luego la 57 cambia la preposición. Where's the pen? The pen's under the table. O sea, ¿dónde está el bolígrafo? El bolígrafo está debajo de la mesa. Exacto. Primero practica on y luego introduce under, debajo de. El vocabulario nuevo que se maneja aquí es where, ¿dónde?, on, sobre y under, debajo. Se asocia cada preposición con una ubicación relativa, digamos, muy clara. Y hay ejemplos que ya involucran el entorno, ¿no? La 58. Where's the picture? The picture's on the wall. ¿Dónde está el cuadro o la imagen? Está en la pared. Ujú. Y la 59. Where's the light? The light's on the ceiling. ¿Dónde está la luz? Está en el techo. Es interesante cómo se usa on aquí, ¿verdad? Se añade vocabulario. Picture, cuadro, foto, imagen. Wall, pared. Light, luz. Ceiling, techo. Sí,
Y Robert English Coach nos muestra que on no solo se usa para superficies horizontales, como on the table, sino también para superficies verticales, on the wall o incluso superiores, on the ceiling. Amplía un poquito el uso de la preposición. Y para asegurar que se entiendan bien esas preposiciones, el material vuelve a las preguntas de sí-no con el patrón de corrección. Pregunta 43. ¿Is the book under the table? No, the book isn't under the table. It's on the table. La leo. ¿Is the book under the table? No, the book isn't under the table. It's on the table. Volvemos al patrón característico de este enfoque, negación plus corrección, pero esta vez aplicado a la preposición de lugar. Claro. La pregunta, ¿is the book under the table? ¿Está el libro debajo de la mesa? Se responde corrigiendo la preposición que estaba mal. No, no está under, está on the mesa, sobre la mesa. Refuerza la diferencia entre on y on. Y la pregunta 44 nos trae la preposición in. ¿Is the chair on the table? No, the chair isn't on the table. It's in the room. A ver, ¿is the chair on the table? No, the chair isn't on the table. It's in the room. Aquí la pregunta es, ¿está la silla sobre la mesa? O sea, ¿está la silla sobre la mesa? Una situación un poco rara, pero bueno. Sí, jaja. Y la respuesta que da, no, the chair isn't on the table, it's in the room. Corrige la ubicación, introduce in, en, dentro de, y vocabulario nuevo, chair, silla. Este ejemplo, muy al estilo de Robert English Coach, contrasta estar sobre una superficie, on, con estar dentro de un espacio, in the room, en la habitación. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco lo que hemos visto en todo este material de Robert English Coach, ¿cuáles serían las claves? A mí me parece que todo gira en torno a estructuras súper repetitivas de pregunta-respuesta. Totalmente. El what is this, where is, y con un énfasis enorme en ese patrón de negar una información y corregirla ahí mismo al instante. Exacto. Y esto se usa para enseñar vocabulario muy básico, objetos, lugares, personas. Adjetivos opuestos, que vimos mucho. Muchísimo. Y preposiciones de lugar elementales, on, under, in. Exacto. Y si conectamos esto con el aprendizaje de idiomas en general, bueno, dominar estas estructuras tan básicas es fundamental. Son los cimientos, los ladrillos. La base. Bueno, como dijimos, puede parecer un enfoque un poco rígido, ¿no? O limitado si piensas en comunicación espontánea. Sí, limita un poco la espontaneidad inicial quizás. Quizás. Y un pensamiento final, para quien nos escucha y a lo mejor está usando este tipo de material o lo está considerando. Una vez que se dominan estas estructuras tal como las presenta Robert English Coach, ¿cómo podrían personalizarlas? Ah, buena idea. ¿Cómo usar ese patrón de ¿is this an object? No, it isn't an object, it's a otro object, pero con cosas de tu propia casa, de tu trabajo? Claro, aplicarlo a tu realidad. Exacto. Intentar crear preguntas y respuestas propias, usando estas mismas estructuras, pero con tu mundo, podría ser un siguiente paso excelente para hacerlas más significativas, más útiles para el día a día. Definitivamente. Adaptar esos bloques de construcción es clave. Pues ha sido un análisis muy interesante de la metodología específica de Robert English Coach. Gracias por desglosarlo así. Un placer. Es un enfoque con sus particularidades, sin duda. Robert English Coach.